Buenas noches y buenas noches también a los participantes por Zoom. Nos encontramos hoy es la quinta jornada del taller Lenguajes de este año y voy a presentar al ponente de hoy, que es Luis Miguel Rodrigo González, que es psicólogo clínico, psicoanalista desde hace 30 años y guitarrista aficionado desde hace 40. Es un hombre muy joven. Es socio de la sede de Madrid de la LP y además es escritor y ha publicado los siguientes poemarios: Inclemencias de un cardo borriquero, Mala letra y Menos da una piedra. También el ensayo La enfermedad de la prisa y las novelas El ojeador, Desde las tripas y Entre los escombros, de reciente aparición. Pertenece al Departamento de Arte Sila Joyce, donde ha participado en diferentes conferencias performáticas y que lo veremos también, entiendo, el próximo martes, cuando tengamos un acto de la performance con el que vamos a cerrar este ciclo del año 25. Bueno, sin más, le voy a pasar la palabra porque creo que tiene mucho para contarnos entre la articulación psicoanálisis y punk rock. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en principio muchísimas gracias a los asistentes y a aquellos que se van a conectar por Zoom. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Sergio Larriera y al Espacio Lenguajes y a la ALP la posibilidad que me ha otorgado para hacer resonar lenguas alejadas de la prosa oficial, otros idiomas, dialectos, jergas y argots que son pronunciados alrededor de nosotros y que a veces, por falta de afinación para escuchar lo marginal, quedan desatendidos o simplemente desechados. Debido a nuestra dureza de oído, en ocasiones pasamos por alto sonidos, ruidos, alaridos, susurros o silencios, contenidos de suma relevancia que dan sustrato al padecimiento de quienes nos rodean, aunque emitidos en frecuencias de muy difícil sintonización. La falta de pericia para movernos por el dial puede impedir que sean captadas informaciones valiosas debido a la resistencia del analista a descubrir nuevas e incómodas cadenas. Bueno, voy a hacer todo lo posible para no hablar en lacaniano, para que todos los asistentes puedan entender, incluso los profanos en la materia. Si cometo algún desliz, por favor, detenedme en mi impulso. Haber constituido un espacio que otorgue cabida a lo heterogéneo es de máxima importancia en unos tiempos en los que se impone la uniformidad igualatoria, donde la inteligencia artificial comanda el pensamiento, limando las aristas de lo discordante. Con cada vez más uniformes a nuestro alrededor y absorbida nuestra idiosincrasia por la esponja del algoritmo de lo útil que empuja a lo mayoritario, nuestra profesión no está exenta de sufrir un decaimiento que puede dar al traste con su existencia. De ahí que considere crucial que nuestra escucha apunte a lo más particular del sujeto sin quedar coaccionados por el deseo de identificarnos a una grupalidad que, como sabemos, tiende al monoteísmo ideológico. Esta oligarquía epistémica puede inclinar nuestra escucha hacia un estilo estereotipado, lo cual deja en el destierro a aquellos significantes indocumentados que no encuentran sus papeles y flotan a la deriva por falta de habilidades del traductor, en ocasiones en paradero desconocido. Si no avivamos nuestro ingenio y ensanchamos nuestras miras, la mediocratización, donde lo que se imponga sea lo mediocre, arrasará con toda singularidad. El sujeto se constituye en su diferencia absoluta, por lo que reinsertar lo diverso, único modo de que haya diversión, en un espacio de escucha se convierte en una tarea imprescindible para nuestro ejercicio profesional. Admitir nuestra anomalía íntima, la nuestra y la de nuestros consultantes, es tarea que nos concierne a quienes nos dedicamos a este maravilloso y complejo oficio. Solo desde la búsqueda, desde el honesto deseo de ser sorprendidos
por lo extravagante o novedoso, por más incomprensibles que sean, de captarlo en apariencia irrelevante, será posible desempeñar nuestra función éticamente. Analista como tierra fértil en la que pueda germinar, crecer y dar fruto una producción original. Dime. ¿Más despacio? Sí, que no corras tanto. Si un acorde se caracteriza por poner de acuerdo diferentes notas musicales que al unirse adquieren fuerza, os ruego que me permitáis hacer vibrar de modo sincrónico diferentes tonalidades del espectro social. Que la música rock se ha ocupado de cuestiones relativas a la patología y el sufrimiento se percibe con claridad desde los mismos nombres de los músicos y de los grupos. Tengo que deciros que he tenido que detener la investigación porque era un aparecer y aparecer descubrimientos y cuestiones relativas a todo este trabajo. Por ejemplo, Loquillo, lo conoceréis. El Drogas, ¿también lo conocéis? Segismundo Toxicómano, ¿también lo conocéis? Cuidadito. Segismundo Toxicómano. Y no estamos hablando de nuestro maestro vienés. Es un grupo punk. El canto del loco. Sid Vicious, bajista de Sex Pistols. Marilyn Manson, que lleva Marilyn, una suicida, y Manson, un asesino. El príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, famoso por comerse murciélagos en el escenario, que por cierto se acaba de jubilar este mismo sábado. Nombres de los grupos como Obsessed, Catatonia, Suicidal Tendencies, tendencia suicida, Manía, banda madrileña, Madness, conocidísimos en todo el mundo, Pulsión, una banda argentina, Esquizofrenia, grupo mexicano, Overkill, que significa exceso, Death, Destruction, bueno, creo que tiene algo que ver con nuestro campo laboral. Luego los géneros como la psicodelia, el psychobilly, sad rock o death metal. Esto en cuanto a los nombres de los artistas y de los grupos, pero vamos a entrar un poco más en las canciones. Locura transitoria de Extremoduro. Luego, Daniela, lo del playlist. Todo lo que voy a nombrar, luego vais a poder, mediante un... Al final hemos puesto un código para que podáis escanear la playlist que está en Spotify con todas las canciones que estamos nombrando para que podáis echarle un vistazo. Vais a poder escuchar la conferencia, pero con toda la música que se merece. De hecho, Extremoduro, el cantante Extremoduro Robe, tiene un libro que se llama El viaje íntimo de la locura. O sea, creo que es interesante ver cómo algunos autores han intentado indagar y profundizar. O la canción Ataque de pánico, Panic Attack, de Judas Priest. Suena bien, ¿verdad? Pues fijaos lo que dice. Bueno, tú lo habrás entendido perfectamente, yo lo tengo que traducir y... Es una señal de los tiempos en que reina el caos, cuando las masas toleran a los tontos pomposos y la balanza de la justicia se inclina en desorden. Parece que está hablando de algún dirigente de algún país bastante poderoso. Pero claro, los que hemos estudiado el ataque de pánico en profundidad, sabemos que es una desestructuración de los ideales, que aquí lo pone en manos de los gobernantes cuando son ególatras y negligentes, pero que al fin y al cabo el ataque de pánico tiene que ver con una pérdida de coordenadas vitales que conducen a la desorientación. O que tratan la tristeza, como en esta canción de Metallica.
viene a decir James Hetfield, cantante de Metallica: el vacío me está llenando hasta el punto de la agonía, creciente oscuridad tomando el amanecer. Yo era yo, pero ahora se ha ido. Alguien está molesto por el ruido, ¿verdad? En música. Bueno, este pequeño texto me parece interesante porque, aunque James Hetfield no lo sabe cuando está cantando esto, está diciendo a su manera metalera que la sombra del objeto cae sobre el yo. Yo era yo, pero ahora se ha ido, ¿no? El yo, cuando alienado al otro por identificación pierde su referencia objetal, queda subsumido por sí mismo. Y el peso de la carga vuelta sobre sí es la pesadumbre que hace que el melancólico tenga que ir tirando de su cuerpo. Bueno, me parece preciosa la letra de esta canción. Luego me parece también muy llamativo que si el DSM ha liquidado la histeria como diagnóstico, haya muchos grupos que sí lo rescatan. Def Leppard tiene un disco que se llama Histeria, Muse tiene una canción que se llama Histeria. Hay un álbum de Anthrax que se llama Estado de Euforia. Y la ludopatía es tratada en una canción que se llama Ace of Spades, que espero que cuando escuchéis la playlist la escuchéis a fondo. La pérdida y el pesimismo se encuentran con la poesía en esta canción de Síncope. Me sale mal todo, pesimismo, desesperanza, dolor, poesía y música como acto reparador. También he visto muchas letras de canciones donde tocan lo que nosotros describimos como la deslibidinización, donde hay una decoloración del mundo afectivo. Hay una canción muy conocida de los Rolling Stones que se llama Painted Black, que os sonará, que dice eso, ¿no? Veo una puerta roja y quiero pintarla de negro, dice Mick Jagger. ¿Y de dónde viene el término rock and roll? Bueno, estoy echando un vistacillo a ver qué encontraba, y es que resulta que ya los marineros británicos utilizaban la expresión rock para los movimientos del barco de delante hacia atrás, de proa a popa. ¿Sí? De hecho, mecedora se llama rocking chair. Mientras que roll es utilizado para los balanceos de babor a estribor. Rolar significa en términos náuticos que el viento cambie de dirección. Pero en 1947 aparece una canción que se llama Good Rocking Tonight de Roy Brown, que fue popularizada 7 años más tarde por Elvis Presley, una canción muy bonita, que además en una estrofa dice: porque esta noche alejaré toda mi tristeza, que es utilizar el rock and roll como antidepresivo natural. Y aquí ya se le añade la connotación sexual a esas palabras, ¿no? Rock and roll toma otro cariz. La expresión rock había sido utilizada por la música afroamericana, especialmente por el gospel, para referirse al sentimiento de éxtasis que se produce como consecuencia del ritmo. Y en 1950, un DJ americano que se llamaba Alan Freed, para referirse a los estilos, a la mezcla de estilos blancos y negros, sustituye el rhythm and blues por el rock and roll, dando con esta fórmula una difusión mucho mayor en cuanto a número de oyentes. Una de las cosas que me ha ido llamando la atención es que, si bien los que nos dedicamos a esta profesión estamos constantemente aprendiendo de nuestros pacientes y de los autores que leemos, me ha dado la sensación que los músicos tienen una experiencia mucho más directa con la locura que nosotros.
el lidiar con los excesos, con la fama, con la droga o con la cárcel, hace que tengan una experiencia de primerísima mano que luego nos transmiten en sus letras. Yo creo que hay muchísimo que aprender. ¿Qué pasa? ¿Ah? Loco. ¿No se ve? Me han puesto un mensaje que no se ve nada. No, hay 4 personas que no han... Ya. No se ve la... Carmen Bermúdez dice que no ve nada. Personas que no hacen... Blanca, Silvia. Somos varias que no o vemos ni oímos. Porque no sabemos si están correctamente conectadas en esta sesión. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Se lo he dicho a Pablo. Si los demás no dicen nada, será cuestión de que nos han leído. A ver, Paula, ¿podés decirle a la gente que comparta el link? ¿Cómo hacer? Que comparta el link de conexión, por ejemplo. No sé cómo. Y que lo compartan aquí y yo lo reenvío. Sí, sí. Me parece que están conectados a una sesión que no es la correcta. A ver un momento. Disculpa, Luismi, porque si no es una pena. Claro, claro. Lo siento muchísimo. Nada, nada. Este mes que quieres decir, lo puedo usar. Sí, sí. Pero si te vas a unir. Esa, Estamos intentando resolver un problema del Zoom. Sí, sí, no son 4 personas. A lo mejor no han podido entrar. Están metidas, pero no oyen ni ven. Al permiso, voy a subirme aquí, ¿vale? Que sé que estamos... Me están pidiendo el ID de la sesión. Sí. A ver si es Quiero posible. responder aquí a todos. Sí. Responder a todos. Y ahí lo vemos. Sí. A ver. Mejor salir y volver a entrar, ya se sabe. Con el audio de la... A ver. Las cosas del directo. Ya vuelvo. Bueno, ahí. Voy a intentar. Bueno, a mí también me debería. Segismundo toxicómano. Les he preguntado si han intentado volver a entrar. Sí. Para que cuando entren lean loco. Te sientes aquí la gata. Pues van a volver a salir. Sí, dice, pero estamos varios en otra conexión. Efectivamente. Entraron a otra. Ya, pero a otra no sé por qué entraron a otra. No, se han confundido, no. Son las que han entrado las que está el día de hoy. O sea que hay algo raro aquí. Y les ha mandado a otra conexión. Evidentemente. El enlace que mandé recién es el correcto. ¿A quién lo Lo mandé mandaste? al cuerpo de lenguaje. ¿Me lo mandas a mí, Vale. Porfi? Así lo reenvío. Para retomamos el hilo. A ver si así sí. Da gusto estar bien escoltado. Gracias, Paula. A Carmen, Blanca, Carmen Bermúdez, ¿los la mandado? cadena de lenguaje. Sí. Vale, bueno, yo también los mando ahí. Me Y mandan lo voy a los- mandar también a la gente de un cártel que estuvieron ayer. No sé si Concha Miguel es querrá meterse. Bueno, listo. Ya está. A ver si ahora. Vale. Yo ya probé, así que, bueno, probamos, esperamos un minuto. Eso tiene que haber sido lo mismo que te pasó a ti. Bueno, Perdón, es que me parece que en algún momento se configuró mal el enlace. es lo que creo. Sí. Pero alguien entró bien. O sea, que hay algo raro. Gente que son que deciden. Bueno, pues yo creo que podemos seguir, ¿no? Sí, Disculpo. sí. Perdonad, por favor. Seguimos. No, nada.
¿Seguimos? Nos hemos quedado. Vamos a Segimundo. Ahora sí, ahora sí. De acuerdo. Sí, vamos a Segimundo. Bueno, vamos retomando la cosa de la locura. En una maravillosa canción de Ilegales, ahora hablaremos un poquito de este grupo, titulada Ella saltó por la ventana. Jorge Martínez describe el sufrimiento de la suicida y dice, no estaba loca, simplemente estaba rota. Y en el estribillo de esta canción dice, solo la muerte te salva de la vida, en el débil no curan las heridas. Jorge Martínez es uno de nuestros grandes locos españoles de la música, un guitarrista magnífico, un personaje inigualable, y tiene un documental que está en YouTube que se llama Mi vida entre las hormigas, que no tiene desperdicio. Y en esta última revisión he descubierto algunas cosas curiosas, porque fijaos, tenía antes un grupo que se llama Matson, que se podría traducir como hijos del loco. A él se le conoce como el loco, o sea, Jorge el Loco, él se presentaba así, Jorge el Loco. Pero es que lo gracioso es que cuando se estaban eligiendo el nombre del grupo, fue por votación que ganaron Ilegales. El otro nombre era Los Locos. Hemos estado a punto de conocer a Ilegales como Los Locos. Curiosamente, como Manolo Cabezabolo, de que vamos a hablar un poquito más adelante, su padre también era militar. ¿Qué habrá ahí con la figura paterna? Luego también he descubierto algunas maneras muy poéticas de expresar el sufrimiento y el padecimiento. Rob Halford, el cantante de Judas Priest, que hemos escuchado antes, define de una manera tremenda una persona que está a punto de llevar a cabo un suicidio por defenestración. Y dice, encontró un lugar en su mente, el viento le besó. Esto lo dice en inglés, ¿no? Y me parece precioso porque toca dos puntos esenciales para nosotros en la clínica, que es el lugar, el hecho de que un ser humano no encuentre un espacio propio, un lugar de acogida, pero que haya dicho este cantante, el lugar que lo encontró fue en su mente y el viento le besó, me parece de mucha altura poética, porque el beso es el del viento mientras va cayendo. O sea, una manera tremenda y preciosa de hablar de la necesidad del ser humano en situación desesperada de buscar un poco de cariño. Hay un disco de Manolo Cabezabolo que se titula Un Catarsis. Es una fusión perfecta entre el punk y nuestro campo laboral. Y yo no sé vosotros qué pensaréis, pero estaba intentando buscar las similitudes que pudiera haber entre el punk y el psicoanálisis y pensaba que quizá las sesiones cortas también guardan similitud con las canciones cortas, que en el punk algunas no pasan del minuto, así como la desacomodación de las estructuras de poder en las que no creen. Los ritmos potentes y directos, sin adornos y complejas melodías, no buscan aplanar el pensamiento en busca del disfrute, sino sacudirnos para desperezarnos. Los bailes reflejan el enfado y deseo de lo establecido. Las voces crudas, con letras directas y sin metáforas, indican las directrices de este estilo musical que, como el psicoanálisis, busca la reacción ante las imposiciones represivas en las que el sujeto ha quedado apresado. Escuché hace poco una anécdota
en la que coincidieron en el mismo estudio de grabación Freddie Mercury, cantante de Queen, todos lo conoceréis, y Sid Vicious, cantante de Sex Pistols. Hacía poco Freddie Mercury había hecho una entrevista en la que había dicho que él lo que quería era traer el ballet a las masas. Claro, la forma de entender la música de Freddie Mercury y el grupo Queen choca de bruces con Sex Pistols, con su canción God Save the Queen, que sabéis que les prohibieron tocar en suelo británico y entonces lo que hicieron es montar un barco para hacer el concierto. ¿Qué pasó? Que se fue Sid Vicious a por Freddie Mercury, cuando se encontraron le agarró del cuello y le dijo que ya has conseguido llevar el ballet a las masas. El otro se zafó, se pelearon, se insultaron. Pero hay algo muy profundo en esta cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que hay algo de la rebeldía del rock y del punk que se está perdiendo, porque la conquista de la mercadotecnia hace que el discurso combativo vaya desapareciendo. Mm, es destacable el que el citado Jorge Martínez, el cantante de Ilegales, que era conocido en Gijón y era muy conocido en la calle de Gijón porque iba con un stick de hockey como una defensiva de calle, y el disco sigue con la misma, exactamente la misma actitud. Perdona. Tiene una canción en este disco, no, en el anterior, que os recomiendo profundamente, que se titula Si no luchas, te matas. Si algún día estáis un poco bajos de ánimos. Yo también quiero destacar una letra de un grupo que en los años 80, y sobre todo en Madrid, fue muy importante, que se llama Leño. Y en la letra dice, ahora lo ponemos, sé que no estoy en mi juicio y que me falta inspiración. Y en el estribillo dice, es solo una canción y me siento mejor. Vamos a escucharla un poquito. Esta canción es justo la última canción que graba Leño en toda su historia. Después de esta canción desaparecen como grupo. Fue un asunto muy importante en mi época. Porque Rosendo, aquí él toma una distancia de sí mismo porque dice, sé que no estoy en lo cierto, sé que no estoy en mi juicio, eh, y que me falta inspiración. Pero cuando luego dice, es solo una canción y me siento mejor, es lo que creo para nosotros tenemos el paradigma de la clínica. O sea, ser capaces, luego voy a desarrollar esto un poco más, de que ahí donde está la desilusión, hay algo que hacer, hay algo que podemos poner. Si es una preciosa canción como esta, mejor que mejor, ¿no? Vamos a pasar a la cuestión de las voces, porque esto sí que no lo había encontrado hasta ahora. Porque nosotros estamos constantemente en contacto con la cuestión de las voces, pero que aparezca en una canción es muy interesante, la verdad. Pon chulapos. La que no deja de suspirar, la que no la que no deja de ladrar.
Bueno, nosotros en la performance trabajamos esto en profundidad en su momento porque esto es lo que nos está atormentando a cada uno de nosotros. Si afinamos un poquito el oído, las escuchamos con sus discursos limitantes, inhibitorios. Otra cuestión que me ha llamado la atención, porque con más de 40 años de antelación, el grupo Barón Rojo anticipó la cuestión que hoy en día es una epidemia que tiene que ver con la incomunicación. Cuando ellos hicieron esta canción, todavía los hikikomori en Japón estaban encerrados en sus casas. Sin embargo, el músico que también va por delante, algo estaría notando para hacer esta letra, ¿no? Que dice, vivimos en el reino de la incomunicación, la gente se pudre en su jaula de hormigón. Y ahora mismo, por ejemplo, la experiencia de ir en el metro es impresionante. Nadie se ve. Todo el mundo está enchufado a su música, a su móvil, a sus series. Y en apariencia estamos comunicados, pero a través de la pantalla. Me parece que es una tragedia que hasta para ligar haya que estar en una aplicación, la verdad, os lo digo sinceramente. En el tratamiento del duelo, otro asunto que me he encontrado buscando información. El disco Back in Black de AC/DC, segundo disco más vendido de la historia de la música con 50 millones de copias, solo por detrás del Thriller de Michael Jackson, fue editado tras el fallecimiento de Bon Scott, que fue el primer cantante de AC/DC. Un disco entero como consecuencia de una pérdida. Una canción preciosa de Ángeles del Infierno se titula Al otro lado del silencio, también dedicada a un amigo muerto. Ozzy Osbourne, See You on the Other Side. Y el disco Wish You Were Here de Pink Floyd, que quizás suene un poquito más. Es un llanto por el hundimiento de Syd Barrett, que fue fundador de la banda y debido a las secuelas de la drogadicción cayó enfermo hasta el punto de que en pleno proceso de grabación del disco apareció Syd Barrett y el grupo no le reconoció. No sabían quién era ese señor que se ha metido aquí en el estudio y era él, que fue quien fundó la banda. Entonces, Wish You Were Here, desearía que estuvieras aquí, ¿no? Se podría decir. Fortu, que es el vocalista de un grupo legendario llamado Bush, nos muestra sin miramientos su posición más heideggeriana en una canción que dice: visitará la muerte. Asunto del cual los humanos intentamos defendernos. Esta canción se nos arroja la cara de modo demasiado heavy como para poderlo ignorar. Yo no sé, hoy mismo me pasó una cosa, por eso lo he anotado, no sé si se habrá pasado. Me estaba contando una cosa, una paciente me dice, madre mía, Luis, esto que me pasó es súper heavy. Y claro, yo estaba pensando, ya. Me encanta, ¿no? Que algo haya atravesado el discurso y ya esté impregnado en las siguientes generaciones. Una foto. Esta es la portada del disco Al filo de la locura, de Tony McAlpine, un virtuoso guitarrista, donde se ve a una persona con unos grilletes y los pies apoyados, supongo que serán en una pared acolchada, ¿no? de un psiquiátrico. Y es que también esta cuestión ha sido abordada muchísimo por los grupos musicales. Osbourne tiene una canción que se llama Paciente número 9, que dice en la letra: cada pasillo está pintado de blanco como la luz. Eso te guiará para ayudarte, haciendo amigos con extraños dentro de mi mente, porque parecen conocerme bien. Esconden las pastillas dentro de tu boca. Cuando digan tu nombre, mejor corre y escóndete, porque no me voy a ir, soy el paciente número 9. Y otro asunto que nos interesa muchísimo a los que nos dedicamos a esto, que es la sobremedicación, pero escuchad, un diazepam.
No está mal la gente joven haciendo cosas, ¿verdad? El hijo que siempre quiso. Esto no lo estamos encontrando, sobre todo los que se dedican a trabajar con población infanto-juvenil, lo fácil que es un diagnóstico de hiperactividad y cómo intentar domesticar la infancia en base a la farmacología. Voy a citar a nuestra amiga Silvia García Esteban, que para los que no la conozcáis, es una persona que está llevando a cabo una lucha feroz e imparable por el respeto a las personas afectadas en su salud mental. Dice Silvia: me produce perplejidad que a día de hoy existan profesionales de la salud mental que todavía crean en las enfermedades mentales y no en las defensas que las personas tienen que implementar para sobrevivir en contextos complejos. Me parece que hasta que no vean personas vulneradas en lugar de personas enfermas, no avanzará este sistema que no está a la altura de acompañar a quienes han sufrido cosas tan injustas. La visión desde los privilegios y la falta de conciencia de los mismos retrasa los cambios sociales que tenemos que implementar ya. Seguiremos caminando para que la luz tan necesaria abra una grieta que saque a muchos de su ceguera. Nos debemos a las personas que acompañamos y a una cuestión de justicia social. El deseo de muerte, de desaparición o de insensibilidad aparece, por ejemplo, en una canción de los Ramones titulada I Want to Be Sedated, Quiero ser sedado, que no sé si sabéis que los Ramones se llaman así porque era el seudónimo que utilizaba Paul McCartney cuando se inscribía en los hoteles, que era Paul Ramón. Ellos se enteraron de esta cuestión y entonces decidieron llamarse los Ramones, ¿no? Quizá por contigüidad iban a coger un poquito de la fama de los Beatles. Y la canción Comfortably Numb. Bueno, aquí me tengo que detener un poco, que contiene posiblemente el que sea el mejor solo de la historia de la música rock, que se titula, en la traducción, Confortablemente insensible, adormecido, embotado, empanado, abotargado, como queráis. Y esto tiene que ver con que el bajista se puso muy enfermo justo antes de un concierto. Llamaron a un médico, le pusieron una dosis de sedante y lo consiguieron reanimar para llevar a cabo la actuación. Y luego lo detectaron con pero consiguió terminar el concierto. Y de esa sintomatología surge la letra de esta canción, que habla de eso, de una persona que está completamente insensible, pero es arrastrada para producir un rendimiento. En ese momento musical tenía que hacer el concierto. Bueno, yo creo que esto es de aplicación a todos nosotros. Bueno, solo la canción es maravillosa. Sí, la puedes poner otra vez si quieres, si es muy corta. Es de resaltar el trabajo que hace la Polla Records en relación a la identificación con fines de manipulación y el modo de respuesta que ejerce contra ese empuje encapsulador que para nosotros es algo a dejar caer en el transcurso de un análisis. ¿Qué quiere decir esto en no lacaniano? Que cada uno de nosotros ha sido, de alguna manera, atrapado en una idea a la cual ha quedado fijada y que está limitando nuestras posibilidades vitales. En la medida en que vayamos siendo conscientes de cuáles son esos parámetros y vayamos pudiéndonos soltar de ellos, seremos un poquito más libres.
A lo que dice Evaristo, el cantante de la Polla Records, dice: no somos punk, ni mod, ni heavies, rocker, ni technos. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. No somos nada. No somos punk, ni mod, ni heavy, rockers, ni technos. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. No somos nada. No somos nada. No somos importantes. Y luego al final de la canción dice: ¿quieres identificarnos? Me encanta esto del problema, porque ahí es donde se demuestra que efectivamente hay un problema bien gordo, que ni siquiera me adhiero a las leyes de la gramática, porque si sabes que no eres nada, no vas a entrar dentro de un colectivo, y sabemos que los colectivos tienden a uniformarse ideológicamente. ¿Cómo dominas a aquellos individuos sueltos? O como dice en otra canción, ¿no? Somos pequeñas bombas de odio, es nuestra última solución. ¿Cómo vas a controlar un colectivo así? Hay un problema. Y otra cuestión también muy interesante que he encontrado es que el horror desde el principio de los tiempos a la cuestión de lo femenino, lo cual ha provocado su rechazo y comprensión, cuando no su silenciamiento o maltrato, debido a que no existe una fórmula lógica que lo encorsete simbólicamente, es abordado sin velo alguno en la canción de Siniestro Total, Los Chochos Voladores. No. No sé si lo habéis entendido. Los Chochos Voladores vienen por ti. La segunda parte dice: yo les tiro un condón, tengo que hallar la solución. O sea, hay algo temido de lo femenino que Siniestro Total en su primer disco, que es todo en nuestra línea, aborda de una manera directa y divertida. En conexión directa, como psicoanalítico ha impregnado la música, hay un grupo de Guatemala que se llama Pacientes de Freud. Que se llama Pink Freud. Y en España tenemos a Inconscientes y a Rhythm Freud. Y el grupo checo Insania tiene un álbum titulado Rock and Freud. O sea, que seguimos vivos. En relación a la temática de hoy, la palabra inglesa thrash, que da origen a un subgénero musical denominado thrash metal, como el estilo de Metallica y grupos así, que es el padre del death metal, hijo del heavy metal, nieto del rock y bisnieto del rock, se traduce como basura. Thrash es basura, desperdicio y resto. Que los restos hayan encontrado lugar de admisión en una escuela psicoanalítica dice mucho de la valentía de este espacio y de la potencia del deseo del analista para acceder a contenidos que la sociedad desecha y, como sucede en nuestros consultorios, en ocasiones atruenan nuestros tímpanos. Aunque he de confesar que, como la siguiente canción de Rosalía, también yo me siento. Fuera de lugar es desde donde mejor se escucha. Hay un punto en Torrejón donde de camino a Loeches estás escuchando la radio, se corta esa emisora porque justo en ese punto entra otra emisora. Y es muy interesante porque justo en ese punto intermedio a veces vas escuchando una música y mezclada con la otra suena mejor. Nos ha pasado varias veces. Bueno, pues ese lugar es que el que creo que tiene que estar ubicado el analista. Un lugar deslocalizado.
no fiel a los parámetros sintácticos que impone el discurso del paciente. Entre las cadenas. Pinto y Valdemoro, sí, sí. Ay, ay. Quiero compartir con vosotros una brevísima viñeta clínica en torno a un paciente que se presenta en consulta en un estado de enorme apatía, claras dificultades para comunicarse, así como para sostener su desfalleciente deseo. La insistencia en no abandonar su camiseta negra sesión tras sesión parece querer decir algo. No era un chaval que estuviera precisamente atento a su indumentaria. Las ideas en torno al suicidio habían asomado en algunos de nuestros encuentros. Sin embargo, allí estaba el asunto delante de mis ojos, pero lejos de mi comprensión. Slipknot. Estos son Slipknot. Yo sabía que existía este grupo por su puesta en escena, la fuerza brutal, pero es que nunca había pensado en su significado, que se me hizo comprensible como una bofetada. De repente dije, hostia, lo vi. Todo corredizo. Y tengo que reconocer que es que gracias a Sergio Larriera se hace cada vez más complejo ignorar los saludamientos. Estábamos en terreno peligroso. Sin embargo, en una sesión refiere una anécdota y es que el chico de su clase estaba siempre tan aburrido que en un bostezo se desencajó y debió ser llevado a enfermería. Nos reímos por lo llamativo de la escena que reflejaba aspectos de sí mismo, así como del hecho de que el desinterés vital puede tener graves e imprevistas repercusiones. Coincidió esta revelación que me hizo con que en aquel momento estaba yo componiendo una canción y me pareció pertinente incluir en la letra una frase referida a la curiosa lesión escolar. Una vez hube terminado la canción, le ofrecí, le conté, le dije, me he permitido el lujo de hacerte plagio con tu permiso en esta canción. Si quieres que te la mande, te la paso. Se la mandé, lo escuchó, me dijo, está bien. De esto hace 5 años aproximadamente. Cambió de carrera universitaria, empezó a desarrollar el talento enorme que tenía como escritor y sin abandonar su amor por la música, lo último que sé de él, que ya no le veo, es que fue contratado como periodista musical para su primer trabajo en la revista Rolling Stones, de tirada mundial, como corresponsal en España. En palabras de Machado, se hace camino al andar. Y me quiero detener en esta cuestión que creo que también tiene que ver con nuestro desempeño laboral. Se hace camino al andar implica que es que no hay camino. Hay un camino, no lo hay. Cada cual tiene que construir el suyo. Ya sé que cada uno cuando salimos a andar por ahí queremos ir recorriendo las sendas que otros han marcado, que son más cómodas, que seguramente a lo mejor no tantas piedras. Que os tenéis que preguntar, y yo me pregunto constantemente, sobre todo en este tipo de casos, es si esos caminos previos nos llevan a nosotros. Creo que es una cuestión bastante importante. Pero el motivo que me ha inspirado para elaborar esta charla verdaderamente fue un documental que se titula Manuel Cabezabolo. Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí. Así se titula el maravilloso documental. Está en Filmin. La charla en principio no iba a ir de esto. Hay otro documental que está en YouTube que se llama Death Metal. Y tiene que ver con un orfanato angoleño, que en este momento creo que tiene como 60 niños, donde, sabéis que en Angola hay una guerra civil devastadora, hay muchísimos niños mutilados, abandonados, etc. Sin embargo, estos críos, según llegan allí, son llevados al death metal. Allí se escucha música death metal todo el tiempo, están conciertos de death metal, ¿no? Pero bueno, esto sería para otra charla.
Aquí me voy a centrar en Manolo Cabezabolo, que tiene miga la cosa. Manuel Méndez Lozano, más conocido como Manolo Cabezabolo, se hizo famoso en el musical punk porque salía del psiquiátrico expresamente para tocar en directo, llegando a hacer más de 200 conciertos en estas especiales circunstancias. En relación al título del documental, creo que es de suma relevancia destacar el hecho de que la pérdida se da desde el mismo título, mutilación dental, que muestra descarnadamente la carencia. De hecho, hay una escena impresionante donde él, delgadito, porque está escuchimizado, va al lavabo y se pone la dentadura postiza, porque efectivamente no tiene dientes. La terapia musical, así la define Manolo Cabezabolo, es el por el que este músico se adhiere a la vida. Si no llegamos porque me da a tocar y hacer conciertos, pues yo me hubiera podrido en un psiquiátrico y pues muchas canciones que hubiera hecho tal, nunca hubiera salido de allí. A mí esta frase de Manolo me impresiona porque por muchas canciones que yo hubiera hecho y tal, o sea, no es la canción en sí, es el lazo con el otro, lo que le permitió la salida del psiquiátrico y llevar a cabo los conciertos. Fue un amigo suyo, se llamaba Manolo, convenció al director del psiquiátrico para que admitiera la salida del internamiento para tocar. Decisión que es arriesgada, pero muy fructífera para él. Porque pudo establecer un vínculo que le hizo estar productivo. Hay muchas entrevistas de Manolo Cabezabolo, si os interesa investigar a este brujo español. En una de sus múltiples entrevistas, a la pregunta que le hacen, con los años, Manolo, ¿tú crees que has perdido el miedo? Y dice, lo que sí que he perdido es la cobardía. A mí eso me ha parecido muy, muy profundo, porque el miedo está, pero es la cobardía la que no nos deja funcionar. De padre militar, tuvo que ir obligatoriamente al ejército por su negativa a proseguir con los estudios, lo cual hace que empiece, luego esto lo he ido investigando más a fondo, empezó a investigar cuestiones relativas al tráfico de drogas, etcétera, le cogen y con otro amigo les pillan, pero como el padre era militar de ese mismo cuartel, le mandan al psiquiátrico. Su amigo va a la cárcel militar y él comenta, hoy mismo lo está escuchando, la culpabilidad que siente por haber sido favorecido por este padre que le permitió la salida por la vía del psiquiátrico. Como Ulises, ante la posibilidad de enloquecer por escuchar los cantos de sirena, Manolo Cabezabolo y tantos otros guitarristas se amarra al mástil con de no ceder al goce enajenante, porque anudar unas cuerdas de guitarra es para muchos de sostener la cordura. Luego también me llama la atención, no sé si conocéis las partes de la guitarra, pero hay una parte debajo de las cuerdas que se llaman las pastillas, ¿no? Él, que era un consumidor habitual, quizá por ahí pudo establecer otra relación con ellas también, no lo sé. Cito, la ética propia del análisis supone adoptar valores estrictamente inaceptables por parte de cualquier poder constituido. El análisis se presenta respecto a las normas con un cierto carácter asocial. Jacques Alain Miller, Dos dimensiones clínicas del síntoma y el fantasma. En palabras de Manolo Cabezabolo sería, como dice su canción, es el sistema el que te quiere joder, es el sistema el que te quiere joder, porque hay algo de esa normativización de la sociedad que hace que los sujetos pierdan su esencia. Y los que nos dedicamos a esto, verdaderamente, lo que estamos intentando, creo yo, es localizar la brizna de deseo que pervive en cada sujeto que nos viene a consultar. Si somos capaces de alentar eso
a lo mejor podemos asocializar en algún grado para que eso germine. Otras canciones de Manolo, de militares parásitos sociales, que por cierto me he enterado hoy que le dijo su padre cuando escuchó esta canción que en otros tiempos te habrían fusilado. De ahí quizá la siguiente canción que se llama Mata a tu viejo. Tiene otra que también habla del deseo de no ser humano. Bueno, son las cuestiones que escuchamos en la consulta, sobre todo en el campo de la psicosis. Y confiesa, y esto es muy curioso, que gracias a las drogas ha podido escapar de ser un vegetal. La pérdida, la imposibilidad, la falta y la carencia han dado lugar a enormes invenciones a lo largo de la historia. Construir posibilita hacer algo que compense lo que no puede ser jamás recuperado en su totalidad. Si de la pérdida surge un trabajo constructivo por la vía de la obra, sea para hacerse un nombre o como misión redentora que reequilibre el desastre de una precaria existencia, se habrá logrado una compensación que permita al sujeto extraviado cierto grado de localización subjetiva. Cito. El síntoma principal es, por supuesto, el síntoma constituido por la carencia propia de la relación sexual, pero es preciso que esta carencia cobre forma. Lacan, el síntoma. Es el campo de la música un lugar propicio para dichas construcciones, esas formaciones musicales. Cito. La proeza de cada ser humano es cómo va uniendo, cómo va fallas, cómo va generando suplencias, cómo va inventando cosas nuevas que hacen que de una manera u otra, con mayor o menor efecto real, simbólico e imaginario, permanezcan en cierta unión, que están originariamente desunidos, sueltos. Nudos y cadenas, Sergio Larriera. Aquí presente el caballero. Bueno, os voy a contar ahora la historia de Tommy Iommi, guitarrista de Black Sabbath. Tommy Iommi era guitarrista y a los 17 años decide que va a dejar la empresa en la que trabaja metalúrgica, que se va a dedicar por entero a la guitarra. Estamos hablando de los principios 70, finales de los 60 más bien. Tiene gran bronca en casa y el jefe le dice que por favor que vaya a suplir a una compañera que no puede, o un compañero, no lo sé, que no puede acudir a la fábrica ese día. Le ponen en una máquina que él no controla, donde tiene que cortar unas planchas, mete una plancha y se amputa los 2 dedos del centro de la mano derecha, que siendo zurdo son justo las que necesita para tocar. Se amputa los 2 dedos. Como es insoportable el dolor, no puede apoyarlo sobre el mástil, no puede tocar. Y entonces con tapones de refresco va moldeándolos, haciendo prótesis, que se las pone en los dedos, empieza a aprender a manejarlas y no estoy seguro, pero creo que fue el jefe de la empresa, le enseña un disco de un guitarrista de jazz conocido que es Diane Reinhardt, que también en un incendio gitano en Barcelona, se le quedaron inmovilizados 2 dedos de su mano izquierda, como era diestro. Entonces, claro, Tommy Iommi descubre que se puede tocar la guitarra con 2 dedos. Pero le duelen. Y entonces hace una cosa muy curiosa. Cambia la afinación de la guitarra. La guitarra normalmente está afinada en mi. Si tú aflojas las cuerdas de la guitarra, lo llevo a do sostenido, las cuerdas están más blanditas. ¿Qué sucede con eso? Que cambia el sonido de la guitarra. Y al cambiar el sonido de la guitarra, cambia el género musical. Porque es a partir de Black Sabbath donde empieza el heavy metal. Antes era rock duro, pero a partir de Black Sabbath. Entonces, esto me parece precioso porque ha sido gracias a la pérdida que se ha llevado a cabo un proceso constructivo a partir de la dificultad. Y en vez de retroceder, ir a construir unas prótesis, entender la guitarra, cambiar la afinación, cambiar el sonido
de toda la música venidera, de décadas y décadas. Estamos hablando de los 70. La sordera de Beethoven, la ceguera de Ray Charles, Stevie Wonder, Joaquín Rodrigo, Tete Montolú, o la batería de Def Leppard. Cuando tuvo el accidente Rick Allen, se pensaron si cambiar de baterista, claramente. Y sin embargo decidieron que no. Le decidieron dejar. Sin embargo, Def Leppard es conocido por esto, porque su batería es manco. Quería también enseñaros ahí. Mirad. Eh, con los nudillos hace de púa, pero lo increíble es que con los dedos coge la palanca, porque está vibrando, está haciendo vibrar la palanca. Esto me parece apoteósico, la verdad. Y sí, por favor. So I keep eating coffee, yeah. She sends me to bed. And tell me, turn up the light. Say, my darling, you were wonderful tonight. Bueno, es quizá el deseo imparable de ir hacia algo a pesar de todo. Por eso cuando hay gente que está empezando a tocar la guitarra y dice, es que tengo los dedos cortos, escucha alguna vez, es que no puedo, el no puedo, ¿y qué es el no puedo? El no puedo es una inhibición. Cito. El sintón joyciano, esto es lacaniano, el sintón joyciano comporta un modo de remediar el error en el anudamiento, una respuesta frente a la dimisión paterna, ocupar al mundo, hacerse un nombre, un saber hacer con eso que llega a compensar la carencia paterna. Si el síntoma supone un goce que se basta a sí mismo, desenganchado del otro, el síntoma instituye un orden de reencadenamiento, de reanudamiento de ese lazo. Bueno, yo creo que es Sedman en el síntoma. Todo esto que os estoy poniendo de alguna manera son modos de reanudar un vínculo que se ha visto dificultado por los motivos que sean, que lamentablemente sabemos que tiene muchísimo que ver con la metáfora paterna. Podríamos decir que el arte es una de las formas de tramitar el desamparo, de reinscripción en el mundo. Hacer un grupo para transitar la soledad mediante una reinserción en lo social. Hacer de la disyunción funcional un conjunto, una unión que conforme un hacer. Cito. La justicia, la libertad o la solidaridad no se pueden ceder en exclusiva a la clase política. Son cuestiones que conciernen al sujeto, a un sujeto que no renuncia a su memoria ni a su responsabilidad. Miriam Chorne, Psicoanálisis y Política. Y no quería terminar esta intervención sin citar una frase de Marta Glaserman del libro de reciente aparición, El sueño del padre muerto, en la que podemos leer:
decir que no hay curación de la falta en ser, es decir, que la singularidad es lo verdaderamente relevante en lo que es un trabajo político. Nada más. Bueno, muchas gracias, Luis. Sí, Vale, este es el perdón. que os podéis descargar y si abrís Spotify con ese código, automáticamente os saldrá la lista. ¿Cuántas canciones eran? Son más o menos 50 canciones, que es el recorrido que he ido haciendo, sintetizado, claro. ¿No sale el código aquí? En Spotify hay como una... Es eso. Ese es el código. ¿Quieres saber si hay que escanearlo o una Hola, hola. Una pregunta? foto de QR, yo creo, ¿no? Hola, quien me escucha desde Zoom, bueno, y aquí en la sala, es desde Spotify que se debe leer el código, no desde las aplicaciones que usualmente leemos los QR. Sí, hay que tener Spotify. ¿Aquí? Sí, hay esa Vale. La cámara. y le escaneas y te la lleva. Vale, lo estoy haciendo en este momento. Bueno, quien tenga Spotify y en Zoom si me escuchan, cuando uno va a la lupita para buscar una canción, tiene un icono de cámara en la parte superior y si le dan al logo, aparece un mensaje en donde te permite escanear códigos de Spotify. Sí, perfecto. Bueno, pues aquí hay alguien que ya lo tiene, así que está bien. Sí, quizás pues lo que podéis hacer es lo que lo tengáis, que lo reenviéis, por mail, así todo el mundo, incluso aquel que no tiene Spotify o que no puede conectarse y escuchar la playlist. Ahora y ya cuando puedan lo escanean. Claro. Sí. Bueno. Ahora, bueno, pues nada, yo quería agradecerte particularmente, realmente hemos estado muy entretenidos y creo que muy interesados en todo lo que has contado, el recorrido, me parece que la selección de los temas es buenísima y bueno, escucharemos. Me dio gracia porque hoy recibí a una persona nueva, una chica jovencita y traía justamente la cosa de el padecimiento en las canciones. No estaba hablando del punk rock ni en particular de un género, pero traía justamente esto, que había con una amiga, les encantaba escuchar canciones donde los personajes, los protagonistas, padecían, hablaban de su padecimiento. Y me ha parecido que has ilustrado perfectamente esto mismo. Así que muy interesante. Bueno, abro la ronda de preguntas, ya sea para el Zoom o para la sala, y creo que Sergio ya tiene un comentario, así que le vamos a pasar el micro. ¿Quieres que lo lleve, Paula? Gracias, Paula. Hola, Luis Miguel. Gracias. No solamente me hago eco de las palabras que te dirigió recientemente Constanza, sino que además estoy hondamente conmovido, porque hoy he asistido a una situación en la que alguien se ha movido entre dos discursos, entre un discurso analítico, ¿no?, que es el nuestro, el que todos compartimos, y el lenguaje de la música, que no es un don especialmente cultivado ni amado siquiera por los psicoanalistas. Hay una curiosa distancia que guardamos
no con la poesía, no con el canto, sí con la música, ¿no? Los psicoanalistas tenemos más dificultades con la música. No quiere decir que no haya psicoanalistas melómanos, pero alguien que haya tocado la guitarra como tú hoy no es habitual. Me impresionó brutalmente, no tu intervención de ayer, de la que voy a hablar algo, que desde ayer estoy en vilo ahí con eso, ¿no? Sino lo que no dijiste hoy, todo lo que está detrás de lo que dijiste, porque nos has paseado por un recorrido de una profundísima conexión y conocimiento de un tema como es la música contemporánea, ¿no? En las que la voz y la música están perfectamente articulados en cada una de las secuencias históricas que fuiste mostrando, ¿no? Sino, incluso lo que me sugirió lo tuyo es lo de antes de eso, ¿eh? Ese momento en que la voz y la música no están separados, ese momento en que en el cuerpo humano entra una serie de marcas, de huellas, de heridas, ¿no? Que es el sonido, sin discriminación de lo musical y lo verbal, ¿no? Todos estos eran sabias resoluciones y tratamientos de esa coexistencia o esa colaboración que hay en la producción musical y el canto, ¿no? Pero te decía, lo tuyo me sugirió ese antes que ya me viene conmoviendo, lo dije yo en la primera intervención, ese antes del que nos hablaba el año pasado Zacarías Marco, ¿no? Ese efecto SAC, ese antes del uso, antes de pasar a la palabra, antes de pasar al hecho musical. Antes hubo una simultaneidad indiscriminable, como sonido que penetró en el cuerpo, que nos marcó, ¿no? Sí que pudiéramos distinguir voz y música, sino que era un unísono, un sonido unísono, ¿no? Y después viene esa discriminación entre la voz y la música. Me impresionó especialmente lo que ayer dijiste, y lo que hoy dijiste en otro momento. Lo de ayer en un momento de desasosiego, estábamos verdaderamente, muchos de nosotros, desmoralizados, coincidiendo con el desarrollo de Constanza, coincidiendo con los comentarios de los asistentes, ¿no? Pero mostrábamos, o personalmente yo, estaba un poco desasosegado, ¿no? Y tuviste una intervención que me dejó pensando varias horas por la noche, ¿no? Donde dijiste que, sin embargo, en este momento, ¿no? En este momento de desasosiego, me permito usar ese término, ¿no? No podemos distinguir ni valorar que en esa diversidad científico-técnica y este corolario tecnológico en el orden de la producción del sonido y la música, etcétera, la multiplicidad de oferta que hay para quien no tiene otro medio de expresión, ¿no? Entonces ahí sentí que te estaba refiriendo a algo primitivo. Y lo que hoy me encantó fue ese tránsito, esa frontera acústica que es especialmente significativa para vos porque tenés esta doble pertenencia, ¿no? No solo como psicoanalista y escritor, sino como amante de la música y practicante de la música, como músico de alguna manera, aunque sea un ejercicio casi solitario en tu vida, ¿no? Pero esa práctica, esa frontera acústica que atravesaste, que entendí que por Torrejón de Ardoz o no sé dónde, ¿no? Donde pasaste de los dichos y los sonidos de una emisora
a un cambio de emisora y el momento de superposición de los dos sonidos, ¿no? Y ahí hablaste de localizar la posición del analista, ¿no? Eso me pareció de una gran agudeza y te lo agradezco. Muy sugerente. La cuestión ZAC es crucial y también la cuestión Pinto-Valdemoro. Exacto, sí. ¿No? Ese es un oído muy especial, ¿no? Captar eso como un accidente y comprender que esa es la posición del analista. Ese decir localizador, que localiza en su decir, sacándonos de los dichos habituales del uso del lenguaje, etcétera, ¿no? Hay como un cambio de audición, ¿no? Un cambio de emisión de sonido, ¿no? Y esa sensibilidad que mostraste. En fin, escuché cosas muy raras hoy. Te agradezco mucho. Bueno, tranquila, ya te irás acostumbrando. Muy bueno. Muchísimas Preguntas gracias. más, no sé qué, Muchas gracias. me imagino que quieres decir algo. No, estaba escuchándote y me he acordado de, no es exactamente un verso, es algo que escribí hace ya muchos años pensando en algo de esto. Y escribí esto, que decía, es poeta quien puede decir, hice melodía de lo que me dolía. Bueno, no sé si es Miguel Ángel o Mario primero, cuál de los dos, pero uno y el otro después. No, es que por esas, gracias. La verdad es que la exposición ha sido bárbara. Deja mucho interés. Es que me ha suscitado, resulta que tengo un hijo rapero. Escribe muy bien, por cierto. Y lo vive mucho y ahora quiere sacar un disco y tal. Y he tenido que poner la oreja bastante. Claro, me habla del rap. Has tenido que salir del hinduismo. Del trap, del drill, que conocerás tal. Y me decía, me lo ha dicho en varias ocasiones, porque van a una plaza, la llaman la plaza escondida, hay gitanos que tocan flamenco, hay otros que rapean, concursos de estos de gallos, bueno, es la movida. Y me decía, están de la olla, papá. Claro. Me decía, la mayoría están de la olla. Dice, pero claro, mientras están ahí, no hacen daño, crean, se relacionan, hacen lazo social, se respetan, se quieren, la policía les deja en paz, porque además ahora ya con el calor se juntan al aire libre, en plaza. Claro, ahí hay una función que ahora el escucharte me ha permitido entender mejor y por esas felices coincidencias, hoy he leído una cosa de Marie-Hélène Bruce, casualmente viniendo para acá, que digo, claro, que apuntalaba gran parte de lo que has expuesto hoy, que dice, no existe tal cosa como salud mental. Dice, no existe la salud mental, existen síntomas que encajan más o menos bien en los discursos que rodean al ser parlante. Es decir, cuidado con lo de la salud mental y la locura, ¿no? Es decir, lo que has expuesto hoy abre toda una cuestión sobre los constructos que hay respecto a la locura y cómo se puede sujetar y tan legítimos son unos procedimientos como otros, ¿no? No, tú estás hablando de la música, del canto, bueno, de toda una serie de elementos. En fin, que me ha gustado, me ha suscitado, me ha inspirado y te felicito. Muchas gracias, Mario. Porque la cuestión de salud mental y todo lo que has expuesto van muy de la mano. Me has hecho pensar en Jim Morrison mucho antes, esas letras totalmente incestuosas que tenía, ¿no? Que no recuerdo ahora exactamente el tema. Y bueno, pues, bueno, ahí lo dejo, venga. Si me permitís un momento, perdona, Miguel Ángel. Todo lo que implique
un no amordazar, creo que es muy importante, porque nosotros no nos damos cuenta que por mucho análisis que llevemos encima, ciertos estereotipos van buscando algo. Nuestra escucha o lo vigilamos muy atentamente o está predirigida hacia encontrar algo. Y esto es muy humano, porque todos necesitamos ser amados. Y para ser amados necesitamos entrar en una grupalidad que nos haga sentir que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y la única manera de estar en lo correcto es respetar unas coordenadas. Pero es que a veces el discurso proveniente de los demás, en el caso de nosotros, nuestros pacientes, está completamente a sus anchas. No sabemos por dónde van a salir. Entonces yo hoy me he centrado en esto. Podríamos haber hablado de lo que has dicho tú. A mí los pacientes últimamente me mandan las canciones. Me dicen, te voy a mandar esta canción, la tienes que oír, escucha no sé quién. Sí, tú mándame todo, mándame todo. Yo escucho todo lo que me eche. Me leo todo lo que me mandan, todo lo que escriben, todo. Lo recojo. ¿Por qué? Porque es una producción procedente de un acto discursivo. En la mayoría de las ocasiones te encuentras asuntos de su propio malestar, de su propia historia. Entonces, si con esta charla he podido conseguir que alguno de vosotros o de los que estéis por Zoom pueda escuchar algo de lo que nos atruena, porque esta música es dura, pero también el mensaje es duro. El otro día tuve la oportunidad de hablar con unos amigos y me decía, porque ha venido a tocar Iron Maiden, que es otro grupo muy conocido dentro de este estilo musical, y me decían, no, yo la música española de rock no la he escuchado, la verdad. Es que había como demasiada verdad. Bueno, claro, es que, como dice Lacan, cada uno es capaz de sostener, ¿no? ¿Cómo era? De escuchar la verdad que es capaz de soportar. Si no eres capaz de soportar ciertos grados de verdad, te manejarás en unos límites mucho más superficiales. Disculpa, que me he ido... Se me ha ido la olla, Miguel Ángel, perdona. Está bárbaro. Felicidades por la exposición, porque fue magnífica, ¿no? Y se me ocurre una reflexión a raíz de lo que expusiste, y es que la siguiente, ¿no? Yo estudié piano y flauta travesera, pero yo lo estudié hace ya muchos años, antes de empezar el psicoanálisis, es decir, cuando yo tenía 20 y pico años, empecé a estudiar eso. Pero yo estudiaba música clásica. Sí. Yo estudiaba para la armonía, para la síntesis, para la belleza. Y de alguna forma, el señor que llamaste caballero, que está ahí, me desarmonizó. Ese señor me desarmonizó. Introdujo los truenos dentro del cuerpo. Y no es que yo ahora practique las disonancias ni nada de eso, ¿no? Pero las entiendo perfectamente y también entiendo que en las rupturas que se producen es por ahí precisamente por donde puedes encontrar algo, ¿no? Entonces, me pareció tu exposición impresionante porque se ve que los que están fuera de lugar, fuera de digamos, el discurso de la realidad tradicional, de la moral convencional y todo eso, los que están fuera de lugar son precisamente los que nos pueden enseñar algo. Yo estaba comparando a estos locos de la música, por poner ese sintagma, con los locos de la literatura, que aquí tanta cabida tienen, ¿no? Y que llevamos años girando alrededor de ellos. Porque en realidad todos nos muestran disonancias con respecto a el discurso tradicional y bueno, ¿no? Y lo que me doy cuenta, lo que expusiste aquí, es cómo el cuerpo está totalmente implicado.
Es decir, no hay posibilidad de acceso a ningún lugar auténtico en lo humano si el cuerpo no está auténticamente puesto en juego, sea en la literatura, sea en la música, sea en cualquier actividad artística, ¿no? Y lo que hay aquí es una cosa. Tú cuando hablabas de Machado decías a donde nosotros vamos, ¿no? Bueno, a donde nosotros vamos nos lleva cualquier discurso. El asunto es que nosotros podamos elegir el discurso que nos lleve a donde vamos, ¿no? Y precisamente lo que decía, por ejemplo, Rosendo, a mí me parece extraordinario. Posiblemente lo que yo haga no tenga ninguna trascendencia, pero me hace estar mejor. Es el saber hacer de cada uno, el saber hacer de cada uno de los que mostraste aquí, algunos de forma espectacular, que te quedas alucinado con esas amputaciones y cómo saben hacer con todo eso, ¿no? Bueno, esto es lo que merece la pena, ¿no? De alguna forma. Estupendo, ¿eh? Sí. Asun. Bueno, muchas gracias. Yo no soy psicoanalista, pero me ha gustado mucho tu intervención y bueno, me interesa mucho lo que hacéis por todo. Hay una cosa que me ha llamado la atención y es que en la exposición no has nombrado a ninguna mujer. No lo digo por cuota, no lo digo por nada de eso, ¿eh? Digo porque, más bien, porque ¿cuál sería a lo mejor la temática o el tema que una mujer puede, cuál sería la letra, digamos, ¿no? Porque, bueno, me ha dado curiosidad, ¿no? Lo he ido escuchando, viendo y digo, jo, no aparece ninguna mujer, no has traído a ninguna y la pregunta era un poco por qué, pero como te digo, no tiene nada que ver con la cuota, tiene que ver Yo con me la algo. apunto para la próxima. por la curiosidad de las letras, por la curiosidad de lo que ellos nombran, ¿no? De cuál serían nuestras canciones. Lamentablemente. Las canciones de las Sí, letras. sí, está genial lo que planteas. Lamentablemente, en estos géneros musicales, tanto en el rock duro, bueno, ya no digamos en el death metal, pero en el punk y en el heavy, hay muy pocas bandas femeninas. Pero va habiendo. Hay un grupo, por ejemplo, de dos chicas que es una guitarra y una batería, se llaman Bala, que son buenísimas. Pero me gusta lo que me dices. Así me abres mi mente más. Bueno, ahí nos lo abrimos todos, ¿eh? Pues, pero muchas gracias, me ha encantado. Ha sido un recorrido verdaderamente maravilloso para además escuchar con cuidado, sí, lo que se dice, sí. Mila. Bueno, Luismi, compañero, ha sido espectacular, realmente espectacular. Nos has hecho un recorrido que yo desconocía. Muchas de las cosas que has dicho las desconocía. Otras ¿Te sonaban? me sonaban bastante. Y aparte de todo lo que se ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo con todos los que han ido comentando, ha habido una cosa que me ha resonado y me ha gustado mucho. Me parece que también es una perlita de todo el discurso. Y has nombrado el rescatar briznas de deseo, aunque sean briznas de deseo, y poder acompañarles para que eso florezca, ¿no? Y me ha parecido precioso, ¿no? Que no solamente es la escucha de lo disonante, de lo que nos choca, de lo que nos suena extraño, sino también esas briznas de deseo, ¿no? Como psicoanalistas creo que, bueno, psicoanalistas desde luego, pero que es fundamental, ¿no? Que las hay, que las hay. Que saberlas escuchar. Y te lo agradezco muchísimo. De hecho, en la viñeta clínica, gracias, Mila, ella es pintora y saxofonista. No, saxofonista es porque era una deuda que tenía yo conmigo misma y con el amor a la música, porque cuando era pequeña en el colegio me sacaron, me echaron del coro. Me dijeron, por favor, vete,
lo estás destrozando todo, no entonas nada, no puede ser, no te soportamos. Yo dije, pero es que a mí me gusta la música. Y ahora, a mi edad, pues digo, pues mira, voy a retomar y empecé con el saxo y realmente es fabuloso la Claro. música. Por eso os he contado la anécdota de Sid Vicious con Freddie Mercury, porque hay quien no puede dar valor a otros estilos musicales y tú tienes tu voz. A lo mejor en otro estilo musical hubiera sido otro desarrollo, pero los que tienen la patente de lo correcto, de lo que verdaderamente vale, excluyen a aquellos que traen otras voces, otros sonidos y otros ruidos. ¿Se puede romper una lanza por Freddy? Hoy no. Tienes el resto de la vida. Porque que me da pena, porque Que también tengo un amigo. tenía sus propios... Sí, los conozco todos. Pero tengo un amigo que es poeta, que es un gran escritor, que dice, las patatas fritas, las croquetas y Queen gustan a todo el mundo. Sid Vicious y Freddie Mercury. Sí, gracias. Es simplemente eso. ¿Qué le dice exactamente? A ver, independientemente de otras cuestiones relativas a las tendencias sexuales al uso, que a mí ahora mismo no me interesan en esta charla, creo, si tú abres cualquier programa musical a día de hoy, vas a escuchar a Queen constantemente. Os habrá pasado, supongo, ¿no? Entonces, hay voces disonantes, estridentes, que han quedado absolutamente silenciadas, porque lo comercial lo invade todo. Entonces, en esa anécdota, que cada cual tendrá su opinión al respecto, yo veo verdaderamente una persona que está intentando defender lo que significó en su día la rebeldía, el ir contra la monarquía. Sex Pistols fue contra la monarquía y pagaron las consecuencias. Sid Vicious murió con 25 o 26 años. Freddie Mercury es una persona que tiene una voz angelical, pero hay asuntos que a lo mejor otras voces no tan esbeltas, no tan armoniosas, no tan maravillosas, son capaces de expresarlas mejor. A mí me gustan otras voces para otra serie de cuestiones, pero cada cual tendrá sus gustos, que para gustos colores, yo ahí no me meto. A ver, con respecto a lo que estás diciendo, está la famosa Janis Joplin, todo el mundo la conoce o mucha gente la conoce, que es desgarradora, o sea, es tremenda, pero es que se te eriza la piel, no puedes escucharla de otra manera y no es armoniosa. Sí, pero Janis es una cantante excepcional, tiene unos registros maravillosos, pero si tú escuchas, por ejemplo, al cantante de AC/DC actual o al anterior, el que falleció, Bon Scott, no es ese tipo de voz. Es una voz chillona, desagradable, que está hablando de asuntos sucios. Entonces, creo que si ampliamos el abanico de posibilidades y no nos dejamos arrastrar por las estructuras monolíticas de lo que se supone es lo valioso, podremos dar valor. Eso era lo que os iba a contar. El paciente este que os he contado seguirá hablando, no le veo ya, pero hablaba maravillosamente bien. Tenía una dicción impresionante para lo poquito que hablaba y en el tono tan bajito que hablaba muy bien. Y un día estaba escuchando y le dije, pero si tú escribes. Dice, ¿y tú cómo sabes que yo escribo? Yo lo supe. Y me dice, pues sí, tengo una serie de poemas que enseñé a mis amigos y tal. Pues tráelos, no me los dio nunca, claro, pero otras cosas sí me las enseñó. Esto que os he comentado de entre Pinto y Valdemoro es una posición muy difícil de sostener. Muy difícil de sostener porque tenemos que soportar el no saber. Porque algo de lo que el otro nos trae no podemos saber qué es. Sin embargo, nos lo está trayendo, nos lo está diciendo.
Si